basan también en esto de formular estrategias e innovación en el fondo de la empresa. Ya. La idea de la charla, siéntanse en la libertad de preguntarme e interrumpirme durante la charla. Podemos hacer preguntas al final también o conversar algún tema que ustedes que hayan nacido inquietud del tema de lo que yo presente, pero siéntanse en la libertad también si alguien tiene la consulta de hacer una consulta durante la presentación, de levantar la mano o derechamente hablarme y ya, no hay problema. ¿Sí? Eso. Ahí sí. Bueno, a la charla le llamé estado de estrategia más innovación, el motor del éxito empresarial. Un poco espero que al final de la charla me entiendan este enfoque. Eh, Voy a partir con una pregunta que si a lo mejor alguien me quiere responder, si se siente en confianza, ¿verdad? Una pregunta súper fácil, básica. Ustedes están haciendo un magíster en administración de empresas, un MBA, ¿verdad? Entonces, obviamente, esta pregunta es muy básica para ustedes, pero me gustaría si alguien tiene alguna respuesta de lo que es, qué es lo que entienden por administración de empresas. Silencio me dice que no saben nada o la pregunta es muy básica, una de dos, no sé. Ya, voy a asumir lo que me pasa lo que me pasa cuando, las respuestas que me dan cuando voy a hacer eh, cuando hago una asesoría. Generalmente cuando hago una asesoría, y se lo voy a contar al final también, lo que yo hago es como un taller primero, porque de repente cuando uno va a asesorar a una empresa en temas de estrategia y todo, la gente entiende conceptos distintos. ¿Ya? Hay enfoques distintos, los problemas se ven de distintas formas. Entonces, es importante para hacer una buena consultoría eh, aunar conceptos, que ojalá todos entendamos lo mismo y también para definir que lo que se va a hacer en el fondo que logre los objetivos que se buscaban. Bueno, cuando yo pregunto qué es lo que es la administración de empresas, generalmente me dicen, oye, es hacer uso eficiente de los recursos, ¿verdad? Planificar, me dictan las funciones de fallo, planificar, organizar, dirigir y controlar, que me imagino que han visto. Me han dicho es marketing, es vender, es gestionar la operación, logística, un montón de cosas. Y la verdad es que están todos bien. Pero cuando yo me hago la pregunta así y voy al fondo de qué es lo que es realmente la administración de empresa, la administración de empresa es básicamente conducir la empresa hacia su fin o propósito. ¿Y cómo lo hacemos? Con eficiencia, con liderazgo, con todas estas cosas que me responden generalmente en las preguntas, en los talleres que hago, ¿verdad? Planificando, diseñando el modelo de negocio, haciendo control, y a los que les gusta más el control me hablan de scorecard, los contables me hablan o los financieros me hablan de ratio financiero y un montón de cosas. Pero la esencia de una administración es conducir la empresa hacia su fin o propósito. Entonces, aquí surge una pregunta interesante. ¿Cuál es el propósito de una empresa? ¿Ganar plata? Sí, pero ganar plata es consecuencia de hacer algo. No es es como una consecuencia, no es un fin per se en el fondo, ¿verdad? Entonces, las empresas en el fondo lo que hacen es satisfacer una necesidad social, satisfacen una necesidad de la sociedad. Algo que la empresa entregan algo a la sociedad que la gente está dispuesto a aceptar eso, ¿verdad? Incluso las organizaciones sin fines de lucro es lo mismo. Las organizaciones sin fines de lucro existen porque en el fondo entregan algo a la sociedad, ¿verdad? Buscan satisfacer necesidades más sociales a lo mejor. Teniendo eso en cuenta, la pregunta es, eh, ¿cómo se sostiene este propósito? Mira, por ejemplo, están en la Universidad Austral. La Universidad Austral, si uno se pregunta, ¿cuál es el propósito de la Universidad Austral? Eh, Hacer cursos de MBA, hacer cursos de ingeniería comercial, industrial. Posiblemente si uno va a las bases de formación de la universidad,
Su propósito es algo más amplio. Es, por ejemplo, formar profesionales para la sociedad, es contribuir al desarrollo de la región y del país. Los propósitos son mucho más amplios generalmente, ¿ya? La pregunta es, por ejemplo, la Universidad Austral, ¿cómo sostiene su propósito? Para sostener su propósito, igual que una empresa privada, lo que necesita es crear valor, ¿verdad? Me imagino que crear, crear valor es un concepto que debe ser ampliamente utilizado en un MBA, que todos deben tener muy claro lo que significa crear valor, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de crear valor, hablamos de crear valor para los consumidores, es decir, cuando una empresa es capaz de generar un bien o un servicio, ¿verdad? Por el cual la gente está dispuesto a pagar. Eso es súper importante. Crear valores en el fondo es generar algo que por la gente esté dispuesto a pagar, ¿sí? Y obviamente también busco crear valor para los dueños de la empresa, ¿verdad? Si yo tengo una empresa y veo que no me está dando suficiente rentabilidad por medio de la creación y después captura de valor, yo voy a ver otras alternativas de inversión. Seguro, a lo mejor termino la empresa y coloco la plata en el banco, que es mucho más seguro, u otras alternativas, ¿verdad? Entonces, crear valor en el fondo es complejo cada vez más porque no solamente hay que crear valor para los consumidores, para los dueños, y hoy día incluso se habla de crear valor para la sociedad, ¿verdad? A través de enfoques más específicos como el valor compartido de Kramer y Porter o el valor sostenible de Harry Milstein, que nos dicen en el fondo, ok, que la empresa no solamente tiene que preocuparse de generar valor para los dueños, los shareholders, para los consumidores, para mantenerse competitiva, sino que también tienen que ser capaces hoy día de crear valor para la sociedad, ¿sí? En el fondo, esta discusión es interesante, en el fondo, que no es el foco de esta charla, pero es como cuál es el rol de la empresa en la sociedad hoy día, ¿verdad? Teniendo esa figura clave, ese, ese panorama que la esencia de una empresa en el fondo es crear valor para los consumidores, para los dueños y para la sociedad, uno se podría hacer la pregunta, ¿cuál es la principal labor de un gerente general? Yo me imagino que todos están haciendo MBA porque aspiran a llegar a cargos altos, ¿verdad? Entonces, me pasa que cuando en el mundo más, no en el mundo no en el mundo académico, en el mundo más práctico, incluso con gente que ha hecho MBA y todo, tú les preguntas cuál es su principal función del gerente general. Te dicen liderar, formar equipos, conducir la organización. Sí, está todo eso bien, ¿verdad? Pero de un punto de vista estratégico, la función principal de un gerente general o gerenta general debiera ser el diseñar la estrategia empresarial. ¿Para qué? Para crear valor de forma sostenida y competitiva. Aquí hay dos conceptos que yo quiero destacar. Que la creación de valor, en el fondo, tiene que ser sostenido y competitivo. ¿Ya? Eh, bueno, lo otro elemento, una vez que yo diseño la estrategia empresarial, que vamos a ver que es distinto que el plan estratégico, eh, lo otro es, ok, formar equipos y liderar estos equipos para ejecutar la estrategia empresarial. Por ejemplo, es un tiempo tan importante la estrategia empresarial que domina todo el quehacer de la empresa. Por ejemplo, el otro día, hace como un par de semanas, participé en la selección de una gerente de recursos humanos para esta empresa de servicio para la minería grande. Entonces, las preguntas eran bien técnicas, qué es lo que hacía ella en su área. Y su área me decía, tiene que ver con las compensaciones, capacitaciones, ¿verdad? Diseñar el plan profesional y un montón de cosas. Y que están todos bien. Y cuando se le preguntó a ella qué es lo que quería saber de la empresa, eh, preguntó bien cosas de bien de recursos humanos en el fondo. Pero a mí me llamó la atención que una persona que está postulando un cargo alto, como una gerencia de recursos humanos o gerencia de personas, no se hiciera la pregunta de cuál es la estrategia de la empresa. ¿Por qué? Porque en el fondo, lo que haga gestión de personas,
o gestión de finanzas, gestión de operaciones, la gestión comercial, todo tiene que estar alineado a lo que hace la estrategia empresarial. En el fondo, eh, cada una de estas áreas funcionales busca contribuir al logro de la estrategia empresarial, ¿verdad? Que busca a su vez crear valor de forma sostenida y competitiva. Bueno, obviamente la otra función de un gerente general es evaluar el avance de la estrategia, ¿verdad? Este proceso de controlar, ¿verdad? Hacia la retroalimentación. Y en el ámbito de la estrategia, lo que hay que tener muy claro es la flexibilidad. Y aquí es donde vamos a empezar a distinguir entre hacer una estrategia y hacer un plan. La estrategia es el camino que yo quiero llegar a algún lado. Por ejemplo, ser la mejor empresa de servicios, de la minería, de Chile, no sé, ¿verdad? A través de la innovación, la sustentabilidad, en el caso que estamos trabajando. Ese es el norte que se quiere llegar. Y eso al final se lleva a cabo a través de un plan. Pero este plan, en el fondo, se tiene que ir revisando constantemente porque en el fondo las condiciones del entorno o como internas pueden ir cambiando. Pero el norte al que se quiere llegar no cambia con tanta facilidad. Entonces el plan tiene que haber flexibilidad en él. Es el gerente general. El gerente general, en el fondo, hace lo que se llama la administración o la dirección estratégica. ¿Ya? De la administración, la dirección estratégica. Bueno, hay un montón de definiciones, pero acá traje algunas de un par de libros que me gusta a mí. Dice que la dirección estratégica, proceso de formular e implementar la estrategia para el desarrollo de la organización. ¿Buscando qué? Obtener una mayor participación en el mercado y rendimientos superiores al promedio. Mira, esto es un punto que yo quiero destacar de la estrategia. Cuando uno se pone a revisar estrategias de empresa, muchas veces las estrategias de la empresa están como por hacer cosas para mejorar su funcionamiento, mejorar la satisfacción a sus clientes, pero no necesariamente están enfocadas a obtener rendimientos superiores al mercado, que es esta parte que está acá. Cuando hablamos de estrategia empresarial, lo que queremos es que nuestra empresa sea mejor que el resto de la competencia, ¿sí? Nosotros queremos un desempeño, un mejor desempeño de la compañía. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Y cuando tenemos una estrategia bien clara, la implementación es más fácil cuando todo el mundo está comprometido y entiende la estrategia, ¿verdad? Y eso permite, a su vez, alinear todos los esfuerzos de la organización en torno a este gran objetivo empresarial, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, la Universidad Austral podría proponerse ser la mejor universidad de Chile. Ese podría ser como pero tiene que tener rendimientos superiores. ¿Qué significa eso? O la empresa Column. ¿Qué significa que busca ser la mejor empresa de lechería y productos derivados? Sí, uno puede mejorar la marca, hacer un montón de cosas, pero finalmente al gerente lo que se le está pidiendo es que tenga un rendimiento superior. ¿Qué significa que tener un rendimiento superior al promedio? Significa que va a desarrollar lo que es como aparece en muchas otras definiciones, va a desarrollar una ventaja competitiva. ¿Sí? Entonces, cuando uno toma otras, está lleno de definiciones de estrategia en el mundo empresarial, ¿verdad? Aquí dice la estrategia, la dirección de una organización a largo plazo y se busca desarrollar una ventaja competitiva por la configuración por medio, voy a mover acá porque me está tapando por medio de la configuración de sus recursos insertos en un entorno desafiante, esperando satisfacer la necesidad de los mercados y la expectativa de los stakeholders. O sea, cuando hablamos de estrategia, lo que hablamos es buscar ventaja competitiva. Yo no sé si a usted le ha pasado que muchas empresas hacen, o incluso en distintas organizaciones, paran a hacer la estrategia y hacen como un FODA, ¿verdad? ¿Sí? Y eso no es suficiente, eso es como algo súper operativo. Entonces, lo primero es que tiene que estar este entendimiento. Lo que nosotros buscamos es una ventaja competitiva. ¿Y qué será una ventaja competitiva? Bueno, una ventaja competitiva básicamente es obtener rendimientos superiores a la industria. Entonces, por ejemplo, cuando en el diario financiero aparece la rentabilidad del retail en Chile es un 6%,
pero hay un retail que obtiene 10%. ¿Qué significa eso? Que ese retail en particular está obteniendo un rendimiento superior al promedio de la industria. Por lo tanto, está haciendo algo distinto, algo que le permite obtener mejores rendimientos. ¿Ya? Eso es como un elemento clave. Otro elemento clave es que sí, hay que hacer algo distinto para obtener una ventaja competitiva, pero esta ventaja competitiva también tiene que ser sostenible en el tiempo. Es decir, debe ser algo que sea difícil de imitar, algo difícil, algo que sea valioso para los consumidores, algo difícil de copiar. Hace un tiempo, hace varios años atrás, me acuerdo que con una empresa de vino se hablaba que ellos querían estar invirtiendo mucho, por ejemplo, en la etiqueta de un vino. Y la verdad que la etiqueta eran súper lindas y eran llamativas, pero la lanzaron al mercado, lograron una mayor venta, pero como hay algo fácilmente copiable, no era una ventaja competitiva en sí, porque era fácil de imitar, no se necesitaba muchos recursos para hacer ese cambio. Bueno, ya desde el punto de vista más teórico, la ventaja competitiva siempre proviene de lo que se llama los recursos y las capacidades de la empresa. Entonces, por ejemplo, una empresa puede adquirir un recurso que es único, como una patente de un remedio, por ejemplo, que le permite en el fondo vender ese producto durante mucho tiempo. Por ejemplo, los Zempic, hoy ya salió una competencia entre comillas más barata, porque en el fondo, claro, ellos durante un tiempo mantuvieron la patente de eso, ¿verdad? Y capacidades se refiere a empresas que en el fondo, o habilidades que tiene la empresa para hacer las cosas más, más dinámicas, mejores que otros. Ahí en teoría de estrategia uno habla de batería de recursos y capacidades dinámicas, capacidades ambidiestras. Bueno, esta ventaja competitiva se puede reflejar, por ejemplo, en calidad superior, mayor respuesta al cliente, mayor eficiencia, una eficiencia superior y con una innovación superior. Y en la estrategia uno habla, por ejemplo, las empresas siguen estrategias genéricas de bajo costo y diferenciación. O sea, uno puede competir por bajo costo y diferenciación. Bajo costo, por ejemplo, las empresas mineras están preocupadas de el gerente general de una empresa minera, lo único que le preocupa es bajar los costos. ¿Por qué? Porque el precio de sus productos no los maneja. Yo me imagino que una empresa agrícola eh, productiva también no tiene mucho como diferenciar sus precios, no tiene como que la gente le pague más. O sea, si yo tengo dos manzanas, una de Nueva Zelanda y una del sur de Chile, de la séptima región, en la mano, voy a preferir la más barata nomás, porque son iguales. No tengo, entonces mi tema siempre es bajar costos. En cambio, en otro ámbito, la diferenciación es importante. Por ejemplo, los típicos ejemplos, los celulares. Ok, eso es como para aunar un poco conceptos. Entonces, en términos prácticos, cuando hablamos de dirección estratégica de la empresa, lo voy a tratar de graficar en este ejemplo que tengo, este es un ejemplo que me inventé yo de este gráfico. Tenemos dos tiempos, tiempo uno, tiempo 2. Tenemos rentabilidad sobre la inversión como indicador de, en el fondo de, de lograr ventajas competitivas y la rentabilidad en un tiempo 2 y la rentabilidad sobre el promedio de la industria, del promedio de la industria que tú estés. Entonces, lo que quiero un gerente general de una empresa, obviamente, es pasar de esta rentabilidad a la rentabilidad 2, ¿verdad? En este tiempo. Y en esa visión y en el fondo lo que quiere es estar en una mejor posición. Y a eso es lo que le llamamos la visión en la estrategia. Eh, el camino para llegar acá siempre tiene que estar en coherencia con los propósitos, la misión y los valores que se definan. Para definir el camino que yo quiero llegar, tengo que hacer un importante análisis de mis recursos y capacidades internas en el fondo, y también tengo que hacer un importante análisis del entorno y de la industria en la que yo me inserto. Mira, pensemos lo siguiente. Imaginemos que yo la próxima semana me voy de vacaciones, el fin de semana me voy a ir a la playa, yo vivo en Santiago, voy a ir a La Serena. Yo cuando, a una semana nomás de tomar una decisión de algo que quiero hacer, estoy asumiendo varias cosas, ¿verdad? Estoy asumiendo que
que voy a tener buena salud, que no voy a tener un problema económico, que voy a tener transporte. Estoy asumiendo un montón de cosas. Imagínate que cuando una empresa se proyecta una visión a 3 a 5 años, tiene que hacer un fuerte análisis de lo que está pasando afuera. Tiene que hacer supuestos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tiene que estudiar qué tiene que estudiar desde el entorno de la industria? Tiene que estudiar a la competencia que está haciendo la competencia, y quizás un elemento importante que es el que voy a hablar después es empezar a evaluar qué viene en el futuro para la industria. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa de servicios para la minería o una empresa agrícola ahí en el sur, ¿qué va a pasar con la mano de obra? ¿Qué va a pasar con la robótica? ¿Se está introduciendo? ¿Qué efectos van a generar? Bueno, pensar en el futuro requiere bastante análisis. Entonces no es como llegar a hacer un FODA, a pesar de que el FODA ya no se usa mucho más el análisis de escenarios, ¿verdad? Bueno, todo ese camino que yo elijo con todos estos análisis, ¿verdad? Es lo que nosotros le llamamos la estrategia. Entonces, no puedo mover esto, acá está. Eh, entonces, cuando hablamos de estrategia, lo que buscamos es crear y capturar valor, clave. Busco entregar algo que valore la sociedad y que me permita, en el fondo, generar ingresos para mí también. Busco crear una ventaja competitiva. Quiero tener una ventaja competitiva, ser superior al resto. Busco sostener la ventaja competitiva en el fondo, que esta ventaja dure mucho tiempo, para lo cual voy a necesitar dos cosas: pensar estratégicamente e innovar. Simplemente esto para recordar un poco esta parte, cuáles son como las declaraciones claves cuando uno hace un plan. Obviamente define el propósito de la misión, ¿verdad? El para qué se existe, los valores. Antes yo, como era más joven, yo creo, no pescaba mucho todos los valores de la empresa, pero me he dado cuenta con el tiempo que cada vez toma más relevancia, porque en el fondo sirven para alinear a las personas, para seleccionar las personas. Incluso hay un problema dentro y no está reglamentado, los valores ayudan como marco para definir dónde se quiere llegar, y la estrategia en el fondo, y el Balance Scorecard como elemento de monitoreo. Bueno, cuando hablamos de estrategia, estamos estableciendo el objetivo, cuál va a ser el ámbito de acción y cuál va a ser la ventaja competitiva que se quiere sostener, ¿sí? Y cómo se quiere sostener esa ventaja competitiva. Y esa ventaja después se expresa en la propuesta de valor y en alinear los recursos. Quizás aquí lo importante de esto, de este como recordatorio, es que los lineamientos de la empresa, en el fondo, el hacer un plan facilita, obviamente, tener estos lineamientos facilita la elaboración del plan y su ejecución, facilita el alineamiento estratégico. Esto es súper difícil en la práctica, porque miren, a mí me ha pasado varias veces que yo hago un plan con y la gente muchas veces, por ejemplo, lo voy a plantear de la siguiente forma. La empresa que estoy trabajando ahora, el directorio le pide un plan y no necesariamente estaba en la intención, en el ADN o las ganas de la empresa, de la gerencia general, digamos, y de la alta gerencia con todos los otros gerentes. Entonces, el plan se hizo inicialmente, se presentó al directorio, fue aprobado y se salvó la situación. Pero después, a los 6 meses, revisamos el avance del plan y la gente no lo había pescado mucho. ¿Por qué? Porque tienen su día a día es muy exigente. Entonces, como que no estaban tomando las acciones estratégicas que se habían definido para llegar a lo que quiere la empresa. ¿Ya? Entonces, eh, el alineamiento estratégico no es fácil, es difícil a veces. Entonces, y la estrategia es más que el plan estratégico. La estrategia es pensar cómo voy a competir, cómo me voy a desarrollar, por qué me van a preferir mis consumidores, cuál va a ser la ventaja competitiva. Y cuando tengo todo eso pensado, recién lo bajo a un plan. ¿Sí? Bueno, y una buena dirección estratégica es el plan más la ejecución, obviamente, ¿verdad? Entonces, el desafío de muchas empresas, en el fondo, primero es hacer una estrategia que le permita lograr una ventaja competitiva. Primer punto.
Y segundo, quizás más importante, es cómo sostener la ventaja competitiva. Para eso se requiere pensar estratégicamente e estar innovando constantemente. Muchas empresas lo que hacen es, por ejemplo, una empresa de quesería vio que la competencia hizo queso con orégano. ¿Qué hace la competencia? Hace otro queso con orégano. Entonces las empresas muchas veces se están copiando y hay muchas competencias en eso. Están haciendo lo mismo. O desde el punto de vista de una universidad, no sé, pues, por ejemplo, una saca ingeniería en ciencia de los datos, la otra saca ingeniería en ciencia de los datos también. Entonces, ¿qué va creando eso? Un ambiente, bueno, en términos de estrategia, no sé si lo vieron, un océano rojo y un océano azul. O sea, un ambiente completamente competitivo en el fondo. O si uno va a un supermercado, no sé, pues yo soy bastante viejo, me imagino mucho más viejo que ustedes. Cuando yo iba al supermercado cuando niño, uno veía tres, cuatro tipos de yogur. Hoy día cuando voy al supermercado, ¿cuántos tipos de yogur hay? Yogur griego, con azúcar, sin azúcar, con fruta, yogur sin lactosa, hay un montón de competencias. Entonces la empresa está generando nuevos productos más competitivos y todo entre ellos, y el mercado no crece tanto. Entonces la empresa en el fondo lo que está haciendo es muchas veces es igualar a la competencia, ¿sí? Entonces lo ideal sería adaptarse, o sea, adelantarse a la competencia, hacer algo que no ha hecho la competencia. Y detrás de estas palabras que están acá, yo tengo un ejemplo que yo me imagino que conocen, que cuando yo era chico iba a arrendar películas a un Blockbuster a un videoclub del barrio, ¿verdad? Y la verdad que en Estados Unidos, por ejemplo, en los años 2004, Blockbuster era así un negocio millonario, multimillonario. Tenía, no sé, más de 8.000 personas, muy grande, vendían mucho. Pero entró en la competencia, acá está en rojo, un nuevo actor que se llamaba Netflix. ¿Y qué hizo Netflix? ¿Cuál es la ganancia de Blockbuster? Arrendar los videos, pero también su otro negocio era cobrar por las multas. No sé si ustedes cuando chicos hicieron eso, me imagino que para los más viejos sí alcanzaron a hacerlo. Cobraba por las multas. Y llegó un actor, Netflix, que dijo, ok, yo no voy a cobrar por las multas, te voy a mandar después, apostó incluso por los discos, que todavía no era tan popular, apostó por los envíos a casa, después apostó por subir a toda a una plataforma online, hizo todo el tiempo cosas nuevas. Y este actor en el fondo, Blockbuster, a pesar de que estaba en una situación así súper importante y poderosa y competitiva en el mercado, murió. ¿Por qué? Porque en el fondo no fue capaz de pensar estratégicamente, no fue capaz de innovar. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Es que en el fondo el mercado es dinámico. Siempre están apareciendo nuevos actores que lo pueden hacer mejor que tú, incluso distintos. Entonces, uno de los elementos claves hoy día, del punto de vista de la gerencia general o de la administración estratégica, es pensar estratégicamente. ¿Qué significa esto? Yo acá les traje, bueno, no sé si se nota mucho, pero desde el fondo está el verde de la sostenibilidad. Acá tenemos la robótica, la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, si yo soy, por ejemplo, gerente de una empresa, una lechera, ¿de qué estaría preocupado hoy día? Del precio, de qué está haciendo la competencia, de lanzar nuevos productos. Ok, súper bien, preocupación importante. Pero también, como gerente general, ¿en qué debería estar pensando? Oye, ¿qué está pasando con la sociedad chilena y en el mundo en general? ¿Hay cambio en los patrones de consumo? ¿Qué se espera en los patrones de consumo de 5 o 10 años más? En Chile, por ejemplo, no estamos envejeciendo fuertemente. Entonces va a haber mayor gente mayor. Ah, si yo pienso eso, me empiezo a proyectar al futuro, puede que sea una fuente de buscar innovaciones en el fondo. ¿Por qué no va a ser una leche para personas mayores? O incluso en la foto que tengo lo traje a propósito, que hay dos caras, una persona joven y una persona de edad.
hoy día incluso, no sé si han visto las noticias o siguen noticias tecnológicas, se está hablando mucho del rejuvenecimiento. Se habla que en 10 años más nos van a vender, no sé si pastillas o inyecciones, nanobots, no sé qué, para rejuvenecer. Ni siquiera para ser más viejos, sino que para rejuvenecer. Entonces, un gerente general no solamente tiene que estar preocupado del día a día, sino que tiene que estar pensando estratégicamente para dónde va el futuro de la industria, ¿sí? ¿Hacia dónde se va? Yo puse aquí ejemplos como de salud, de cambio, o el tema de la robótica. No sé, no sé si han visto, o al menos en video, las fábricas que hay en Alemania con Industria 4.0, donde hay súper poca gente trabajando, o quizás más triste todavía, para nosotros, es que a través de la inteligencia artificial hoy día puedo hacer un montón de cosas que antes no hacía o la hago muy, muy rápido. Por ejemplo, a través de inteligencia artificial generativa, preguntarle al ChatGPT cómo puedo preparar una reunión, cómo puedo preparar una clase, un montón de cosas. ¿Ok? Todas esas cosas están pasando por el mundo y yo en el fondo yo tengo que ser capaz de ir analizando. ¿Por qué? Porque en el fondo, como empresa, no puedo esperar que eso me explote en la cara, sino que ojalá tengo que adelantarme. ¿Para qué me tengo que adelantar? Para buscar una innovación que a su vez me permita lograr una ventaja competitiva, ¿no? Salir al mercado con productos que se vienen en el futuro. ¿Se entiende la idea, no? Entiendo. Si uno lo piensa, para cada una de sus industrias hay muchas cosas que se vienen. Por ejemplo, en el mundo de las universidades, ¿ustedes han visto Coursera? ¿Conocen edX? ¿Saben lo que está pasando con los máster españoles de Andalucía? ¿Saben cuánto valen? Hoy día lo voy a poner así. Hoy día, por ejemplo, yo en vez de estudiar ingeniería comercial en Chile, que me cuesta ¿cuánto? Como 6 millones al año. 6 por 5, 30. ¿Saben cuánto cuesta sacar el Bachelor en Administración del London External Program de la Universidad de Londres? Que dura 3 años. Ah, ¿qué quiero decirles con esto? Quiero, en el fondo, decirles, oye, hay cosas que están pasando afuera que yo como gerente general también tengo que estar preocupado porque si no me van a llegar a mi empresa y voy a quedar atrás, ¿verdad? Y en realidad aquí el tema es cómo yo me adelanto a lo que viene para que no responda, sino que ojalá desarrolle algún servicio, algún producto vinculado con esto, o mejore mi proceso. Esa es la idea de lo que aquí está detrás. Por eso, cuando hablamos de administración estratégica, generalmente en el fondo mucha gente se enfoca mucho y de hecho muchos libros y cursos están enfocados en hacer un plan. Pero a mi juicio, hay un componente que es clave, que es primero todo esto que estamos hablando, y la verdad que tiene más temas, pero traté de condensarlo, que es pensar estratégicamente. Es decir, yo voy a definir mi estrategia en el futuro, no solamente respondiendo a las demandas de hoy, sino que a lo que se viene en el futuro. ¿Sí? ¿Cómo me adelanto? ¿Cómo soy capaz de buscar ventajas competitivas en ese leer el futuro? ¿Sí? Tratar de... por eso, entonces, por ejemplo, si uno lo piensa, el gerente de Google, ¿en qué estará pensando hoy día? No solamente va a estar pensando en el lanzamiento de los últimos productos que lanzaron hace un par de semanas, sino que qué se viene de aquí a 10 años más, cómo se va a convertir su industria. Tiene que adelantarse a los cambios. Eso es lo que es. Entonces, hay que pensar estratégicamente, ver qué se viene. Y eso no es tan lógico. La planificación es como un paso a paso más sistemático, ¿verdad? Pero la planificación nace cuando yo ya he pensado todo esto. ¿Cómo voy a competir? ¿Cuál va a ser mi ventaja competitiva? ¿En qué mercados voy a competir? ¿Cómo voy a asumir estos cambios que están viniendo del entorno? Cambios, por ejemplo, el consumo de mi producto, temas de sostenibilidad, ¿verdad? Y así. Entonces, para eso yo lo que requiero es, en el fondo, pensar estratégicamente me va a llevar finalmente a innovar. ¿Qué significa innovar?
lanzar productos, bienes o servicios antes que ojalá antes que el resto, ¿verdad? Y detrás en innovar, yo tengo esta figurita acá, es que en el fondo la innovación, como hablamos, lanzar un producto innovador me va a permitir obtener un beneficio que me permita en el fondo tener una buena rentabilidad, una rentabilidad superior al promedio del mercado, voy a andar bien un tiempo. Pero ¿qué pasa con las innovaciones? Por ejemplo, cuando Apple lanzó el iPhone, no sé si era 0 o 1, no me acuerdo, lanzó el iPhone 1, le fue súper bien, ganó plata, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después? Hay un montón de otros actores copiando lo que están haciendo y mejorando incluso. Y por lo tanto, en el fondo se va muriendo su ventaja que tuvo en un tiempo. Entonces tiene que volver a innovar, a mejorar y así, todo el tiempo. Entonces, la innovación tiene que ser un proceso permanente. Por ejemplo, hoy día lo vemos en el mercado de los automóviles. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Que hay actores que antes estaban y hoy día no están. Hay actores que se están achicando su participación en el mercado porque hay otros que lo están haciendo mejor, están innovando fuertemente. Hoy día creo que todavía los autos chinos no se ven tan bien, no tienen tanta buena imagen, pero yo le aseguro que porque los chinos aprenden muy rápido, en 5 o 10 años más van a estar mejor posicionados que muchas marcas tradicionales. Entonces hay que innovar. Entonces, y aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que es la innovación? Va, ¿qué es lo que es la innovación? ¿Sabe alguno de ustedes lo que es la innovación o no? ¿Alguno de ustedes es innovador? Me contesto solo. No, El, 100% conservadores. ya, tranquilo, no sé. Bueno, la innovación a veces uno lo confunde con ciertos conceptos. Una cosa es ser creativo, lo otro es ser inventor, hacer prototipo y lo otro es ser innovación. Creativo es cuando usted está en una fiesta con sus amigos y empiezan a hablar de qué negocio van a hacer después del MBA y surgen como 50 ideas, ¿verdad? Creativos. Creativo no significa ser innovador. Personas que a lo mejor de esa conversación les surgió una idea y trataron, por ejemplo, dijeron, ay, hagamos una app de tal cosa. Y llegaron a hacer un prototipo, un invento, ¿verdad? Pero quedó ahí. Tampoco eso es ser innovador. Innovador es cuando yo lanzo un bien o un servicio que crea valor en el mercado. ¿Qué significa que cree valor? Que la gente está dispuesta a pagar por eso. ¿Sí? Entonces, innovación es cuando yo logro crear algo por la que la gente está dispuesta a pagar. Bueno, y cuando hablamos de innovación, la verdad que también está lleno de clasificaciones de tipos de innovación. Hay innovaciones de productos, bienes, servicios, de procesos también. Antes se hablaba de innovaciones no tecnológicas como a nivel organizacional o comercial, radical, incremental, está lleno de definiciones, pero yo no me enredaría con eso. Lo importante es que cuando uno lanza algo es que la gente esté dispuesta a comprar, ya sea un nuevo proceso, ya sea algo nuevo. Entonces, la innovación es exitosa cuando se lanza al mercado. Veamos aquí algunos tipos de innovaciones. Aquí tengo 3 tipos de innovación exitosa. ¿Cuál será la no exitosa? Bueno, sin Anda innovaciones. dice, ¿eh? ¿Ah? Lo voy a Sí. leer la foto para lo que no ven de lejos. Tengo SpaceX, lo, Not Mil, Not Mayo, ¿verdad? Spotify y un cassette de poemas con innovación de Christian Heldes. Y que cada ¿Cuántos uno de ustedes fue innovador en su tiempo, ¿no? No, pero ese cassette yo lo estoy lanzando ahora. De hecho, se Ah, los no, voy a entonces vender no, pues el después cassette. a la salida de la clase. Les voy a dar el link para que lo compren. Vale 50 lucas y el 10% se los doy a una fundación. ¿Me lo Ah, comprarían? No. Por- qué Si doy el fue. 10% a una fundación.
No, no tengo ni, no tengo ni para reproducir el cassette hoy. Exactamente. Sí. En el fondo no estoy creando ni un valor, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la innovación no es, por eso es distinto que creatividad o invento, porque en el fondo, claro, yo para mí era una genial idea tener un cassette con poemas con innovación, pero en realidad no crea valor. Nadie está dispuesto a pagar por eso. Ahora pensemos en términos de la innovación de Spotify. ¿Por qué Spotify ganó con tanta rapidez el mercado? Porque vino a Si solucionar uno, un problema, puede ser, ¿no? O sea, por claro, ejemplo, de la vino a su- accesibilidad. Entonces también para que sea una buena innovación, tiene que ir a solucionar un problema, ¿no? exactamente, solucionó un problema y mejoró lo que estaba, ¿verdad? Tú Ujú, tenías ahora disponibilidad de la música en todos lados, en todo momento. Antes del Spotify estaban los CD, ¿verdad? ujú. Los cassettes y los long play. Hizo algo fantástico el Spotify, ¿verdad? Creó una necesidad nueva. El Not Milk, ¿qué es lo cuál es la gracia de su innovación? Es un O los sustituto, Not ¿no sé? Mayo. Claro. ¿Mm? Como un sustituto para las personas que podrían ser intolerantes, no sé, a la lactosa, por ahí. Por ahí, ¿verdad? Claro. Lo interesante de esto, o para los vegetarianos, porque está el Not Burger y todo esto, lo interesante es que en el fondo está creando como un mercado nuevo, ¿no? No solamente está reemplazando productos, sino que entró, identificó un segmento de mercado y le ofreció un producto distinto. Eso es interesante. Y este señor de Elon Musk con SpaceX, ¿qué está haciendo él? Este tipo hace como 10 15 no sé cuántos años atrás, 20 años atrás fue a comprar un cohete a Rusia para probar. Entonces, él pensó estratégicamente lo que estábamos hablando, pensó en el futuro. Dijo, el futuro de la humanidad está fuera de la Tierra. Y ese futuro a lo mejor va a tomar 30 50 años, a lo mejor menos. Y se hizo la pregunta, ¿quién va a hacer la logística para hacer ese transporte, ¿verdad? A la estación espacial, a la futura estación en la Luna, Marte, que ya se está hablando, ¿verdad? Claro, creó una empresa de transporte espaciales. Claro, y la gente está apostando por eso. Entonces, el tipo está pensando estratégicamente, no sé si se dan cuenta, ¿no? No solamente una necesidad de hoy día, o sea, de hace 20 años que empezó con la empresa, sino que vislumbró algo en el futuro. Este mismo tipo yo lo encuentro súper visionario porque está pensando en los chips. Ayer leía que uno de los chips que se ponen en la cabeza para las personas que tienen minusvalía ya podía jugar en el computador. O sea, ¿cómo va a ser? Él está pensando en el futuro, está pensando estratégicamente cuáles son las necesidades en el fondo. ¿Sí? Entonces, y viene una pregunta para ir cerrando ya. ¿Cómo? Entonces la empresa tiene que innovar para mantener una ventaja competitiva sostenible, para crear valor todo el tiempo. Entonces, ¿cómo crear una empresa innovadora? Para que una empresa sea innovadora, la innovación debe estar en la estrategia de la empresa. ¿Qué significa eso? Hay muchas empresas que dicen, nosotros somos innovadores porque, no sé, pues, por ejemplo, yo preguntaba así en terreno, nosotros somos innovadores porque estamos adaptando la norma ISO 14000, que ya tiene 20 años, pero para ellos son innovadores. O dicen, somos innovadores porque en realidad nos pidieron un producto nuevo y nosotros lo hicimos. Y bien, todas esas cosas están bien. Entonces, la innovación puede ser como de respuesta a una demanda específica, a la competencia, y quizás lo ideal es que una empresa sea innovadora de forma permanente, no que responda a algo puntual o a un problema. Oye, ¿cómo salimos de esto? Hagamos esto. No, que la empresa sea innovadora de forma permanente. Las empresas que hoy día se sostienen en el mercado, por ejemplo, como Amazon, que hoy día ya se lanza al espacio, tiene un montón de otras cosas, es porque ellos en el fondo están innovando todo el tiempo, están buscando nuevos productos, nuevos bienes y servicios. Bueno, ¿y cómo se innova de forma permanente? Lo que hay que hacer es que la empresa tiene que generar un embudo de la innovación, es decir, la innovación pasa a ser como una función, así como el marketing, las finanzas, la contabilidad, la operación, todas esas funciones que ustedes tuvieron en el MBA,
la innovación pasa a ser una función más, ¿verdad? Y lo que hace un gestor de la innovación, obviamente es más sofisticado, todo, pero trato de darle como las ideas grandes en esta charla. Básicamente lo que hace es generar así como, las empresas grandes lo que hacen es generar concursos semestrales o una idea, o una vez al año, o incluso en Facebook antes daban, en Meta hoy día daban los días viernes, por ejemplo, para que la gente haga sus ideas propias y después se las vende a la empresa. Entonces, básicamente en el fondo es buscar ideas innovadoras. Este puede ser un concurso específico, que la empresa diga, tengo un problema de un proceso, ¿cómo lo mejoro? Busco que la gente que trabaja en mi empresa me entregue ideas para solucionar el problema, pero también podría buscarlo afuera, hacer un concurso. No sé si han visto que hay empresas grandes que empiezan a hacer concursos para solucionar problemas, ¿sí? Por ejemplo, hoy día Telegram está pagando, no sé, como hasta como $10.000 por si uno crea aplicaciones sobre su plataforma en el fondo. Entonces, busco ideas. Obviamente pueden llegar 1.000 ideas, pero tengo que tener algo que me permita seleccionar las mejores ideas. Obviamente eso va a estar en función del presupuesto, en función de la estrategia de la empresa, en función del mercado al que quiero ir, que definir, a la creación de valor, a todos esos otros conceptos que hacemos, ¿verdad? Y la idea es que sean buenas, que se seleccionen, pasan a la parte de implementación. Y aquí uno ve los productos mínimamente viables, el prototipo y ese tipo de cosas que ir probando, ¿verdad? Y aquellos que realmente funcionan se lanzan al mercado. Entonces, una empresa innovadora esto lo está haciendo todo el tiempo. Está haciendo este funnel todo el tiempo. Y lo otro que está haciendo, obviamente detrás de esto hay cultura de la innovación, donde la gente da ideas y no, donde la gente da ideas y se les valora la idea, no se ríen de la idea, no sé, cosas como que nos pasan a veces en Chile, ¿verdad? Eh, las ideas que son buenas a lo mejor se guardan para después, eso. La empresa está haciendo innovación de forma permanente. Entonces, por ejemplo, gestionar la innovación hoy día es clave. La gestión de la innovación en el fondo es cuando la empresa decide estratégicamente como parte de su estrategia ser innovadora. Y ser innovadora no va a ser sacar una innovación un día, otro no, como algo así puntual. Va a ser tratar de crear una gestión de la innovación. Es decir, va a haber una política, varios programas, platas destinadas a esto y personas, obviamente. Bueno, esa es la charla que quisiera en terminar. ¿Cuáles son los puntos clave? Un poco ya estoy en la hora. Un poco para ir cerrando, para Sepa ver si que hay realizar preguntas. trimestralmente ¿Va? con junio 25. Yo, por ejemplo, les anoto a los chicos que acá estas planillas las tenemos que ir revisando con lo que nos entrega el área de, por ejemplo, la Francisca Carreño, que es la que nos Oye, ¿qué pasa todos los pasó? análisis. ¿Qué? Y entonces, efectivamente, Sí, no Tenemos un entiendo. cruce de alguien. Ah, ya, ya, me enredé. Mira, para ir cerrando, ¿qué hace que una empresa sea exitosa? O sea, si tú vas a ser gerente general de una empresa o dueño de una empresa, tú quieres que la empresa le vaya bien una vez y todo el tiempo, y crezca, ¿verdad? Quieres que la empresa se proyecte en el largo plazo. Entonces, en el fondo, tienes que ser capaz de crear una estrategia empresarial, ¿verdad? Y esta estrategia, insisto en esto, debe buscar una ventaja competitiva sostenible, algo que sea difícil de imitar, algo que sea valioso, algo que el mercado no copie rápidamente, ¿verdad? Eh, para sostener estas ventajas competitivas, lo que requiere obviamente es pensar estratégicamente. Quizás antes de innovar, pensar estratégicamente lo pongo porque si tú no, tienes que estar visualizando el futuro, o sea, tienes que estar abierto a nuevas ideas. Y aquí uno empieza a pensar, por ejemplo, los gerentes de las grandes empresas no están preocupados del 100% de su tiempo, no sé, pues un 40%, 50% máximo, está preocupado del día a día. Y el otro 50% está preocupado del tema estratégico. ¿Para dónde va la empresa? ¿Qué se viene en el futuro? Porque son sus decisiones que en el fondo, van a determinar el éxito o incluso el fracaso de la empresa. Gestionar la innovación en el fondo debe ser parte de una declaración estratégica. Por ejemplo, ellos estaban en empresas que dicen, oye, no, vamos a innovar, nosotros queremos innovar. Y hacen un concurso una vez y ahí queda, o no sé si alguno más de ustedes alguna vez le ha pasado que
ustedes van con una reunión de su equipo y le dicen, tengo una idea buenísima, innovadora. ¿Y qué les dice su jefe? Hágala. Y usted la hace. Pero obviamente tiene que seguir haciendo su trabajo tradicional, ¿verdad? Entonces la hace en la noche, el fin de semana. Le pone energía, fuerza a eso. Va, presenta su idea innovadora, se la aplauden, lo felicitan y ya. Y después pasan 2 o 3 meses y no pasa nada. ¿Por qué pasa eso? Porque en el fondo no hay una estrategia, po, ¿verdad? Si llega una idea aislada y realmente no es parte de la estrategia, no hay recursos para implementarla, no hay persona adecuada, no hay una política explícita de gestionar la innovación, no va a funcionar. Eso. Bueno, y por último, de un poco de mi parte, visión práctica, digamos, de trabajar con empresas y todo esto, es que cuando, por ejemplo, cuando vamos a diseñar un modelo de gestión de la innovación dentro de una empresa, partimos con talleres para tratar de identificar qué entiende la gente por innovación, porque a veces tú vas a una empresa y la gente entiende muchas cosas distintas. Y más que buscar el concepto tan académico, es la idea de llegar a un consenso que se entiende la empresa. Porque imagínate que yo fuera a estar a cargo de la innovación de una empresa y yo la entiendo de una forma, la entiendo de otra forma, está difícil. De hecho, el gestor de la innovación no es el que innova realmente, el que genera, el que hace que el proceso sea de forma permanente, sea parte del ADN de la empresa. Eso. Muchas gracias, ¿Consultas? por Geldes. Vamos a partir con la ronda de preguntas. Tenemos una por acá. Sí, yo tengo una consulta, son dos consultas en realidad, y de acuerdo a la experiencia que he tenido, como comentaba, de implementación de estrategia, la consulta es, ¿qué es más complejo? ¿El diseñar la estrategia o implementar la estrategia acá en Chile? Y si es uno o el otro, ¿cuáles son las razones de por qué es tan complicado? Desde mi punto de vista, yo creo que la implementación. Pero ¿con qué problema se ha encontrado en estos dos conceptos de diseño de estrategia versus implementación de estrategia en empresas de acá de Chile? Yo creo que ambos son complejos. Voy a salir con la respuesta fácil. ¿Ya? Eh, ¿cuál es la complejidad del diseño? Es que no siempre la empresa está pensando en largo plazo. A pesar de que yo trabajaba con un par de instituciones grandes, públicas y unas empresas grandes también, en su día a día como que es les genera mucho gasto de energía, mucha preocupación. Entonces ponerse a pensar en estos otros temas como que no es que no sea prioritario, en el fondo les queda muy poco tiempo, ¿ya? Es un poco lo que hablaba de la gerente de recursos humanos, o sea, está preocupada de las compensaciones, de las capacitaciones, de un montón de cosas, y claro, pensar en, oye, ¿cuántas personas voy a necesitar para 3 años más? O qué perfil de cargo necesito en 3 años más, como que no les da tiempo. Entonces, ese es el diseño, es complejo. La otra complejidad del diseño, diría yo, es que tiene que ver con las personas. Porque en el fondo, por ejemplo, yo desde el punto de vista estratégico siempre trato de que sea como que yo soy un facilitador en el fondo. ¿Por qué? Porque imagínate que yo al gerente de marketing le digo, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer un plan de marketing B2B, no sé qué, hay que cambiar la estrategia porque no está funcionando y todo. Entonces la gente no se siente, se puede sentir pasada a llevar, no sé cómo decirlo así. ¿Se entiende la idea, verdad? Hay un poco de ego también, hay mucho en el mundo empresarial. Entonces, esas son cosas que uno tiene que manejar. Y en la implementación, me ha pasado que a veces uno hace la estrategia, queda un documento bonito y todo el cuento, y queda botado ahí, po. Queda en un PDF o queda impreso y la gente no lo toma mucho en consideración. Entonces, en el fondo, o cuando se va a revisar la estrategia al año siguiente, recién la gente se pone a leer qué tenía que hacer y todo. Entonces, por ejemplo, para la implementación es súper importante también que en el diseño la gente, todo el mundo participe, toda la gerencia, para que ellos sea su estrategia, e incluso lo que se hace a veces es ligar las actividades estratégicas que se colocan, o iniciativas estratégicas, vinculadas a bonos. Y ahí es cuando la gente toma acción, digamos.
Gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta por allá por cámara? Sí, yo tengo una. Adelante. Eh, Me quedó dando vuelta, dijo que una estrategia y un plan eran cosas diferentes. Y ahí me quedé pegado y no sé si podría desarrollar por qué es diferente, cuáles son las diferencias entre una estrategia y un plan. Eso. Sí, mira, Y no es una muchas gracias diferencia. por la charla. Sí, mira, no es una diferencia de libro, que es como de lo que yo, porque igual que ustedes me imagino me leí un montón de libros de paper, de estrategia y todo eso. Eh, pero, ¿qué me pasa? Es que cuando de repente tú te contratan para hacer una estrategia, la gente está preocupada del plan. Entonces dice, oye, hagamos lo típico del FODA, que ya se usa poco, como les dice, se hace análisis de escenario y todo ese tema, ¿verdad? Incluso el FODA se hace mal porque el FODA es para definir objetivos estratégicos que van en el plan. La gente no lo ven así. Entonces, como que hay mucho foco en el plan, qué actividad primero, qué actividad segundo, el cómo se va a medir, y eso está bien, es importantísimo. Pero cuando yo hablo de que la estrategia en el fondo es un poco distinto, es como lo que yo traté de hacer la distinción entre pensamiento estratégico y planificación estratégica. Entonces, cuando hablamos de estrategia en el fondo es como las grandes definiciones. ¿Cómo voy a competir? Voy a competir por diferenciación, por costo, un segmento específico, un segmento amplio. Eh, ¿Cómo mi ventaja competitiva? Esos son los conceptos claves de estrategia, ¿verdad? Que después yo los vacío en un plan. A eso me refiero, no sé si me explico. Sí, sí, ahora sí. Sí. Lo que pasa es que si no hago esa distinción, como que, por ejemplo, un curso de estrategia es puro plan nomás. Y tú Claro, necesitas hacer estas definiciones previas, po. ¿Dónde va la claro. Primero empresa? ¿Cómo va a necesitas saber competir? el norte y después Claro, el plan necesito para ir entender al... al norte, claro. E incluso necesito el norte y entender cómo voy a competir. Y de ahí recién lo bajo plan. Es por eso hago esa como salvedad. No sé, que yo creo que es importante. Otra consulta, A mi juicio, ¿no? bueno, de acuerdo a la Muchas experiencia gracias. que en asesoría en Santiago o a nivel nacional, desde su perspectiva, ¿qué porcentaje utilizan las empresas entre lo operativo y lo estratégico? Porque del comentario que realizó hace poco da a entender que la mayoría de las empresas, o por los ejemplos que daba, dedicaban mucho al día a día, al tema operacional, y a lo mejor no se le da un porcentaje mayor a la estrategia porque no es importante ni urgente, sino que es solo importante. Yo como lo veo, es importante urgente la estrategia, porque a pesar de que no te está, el no tener definida una estrategia a lo mejor no te va a matar la empresa al otro día, pero si tú no estás pensando de forma estratégica y diseñando esta estrategia, ¿verdad? Eh, puede que al próximo año te falle la empresa, ¿sí? Y, y es dedicarle tiempo. Mira, yo hace tiempo, hace también como unos 10 años atrás, tuve un vínculo con una empresa que vendía, no sé, yo como soy más viejo, se me ocurre un ejemplo más viejo, que vendía, ¿cómo se llama esto? Juegos para los PS4 para estos juegos que los tienen los niños, que tengo un hijo. Yo le compraba estos CDs, no sé cómo se llamaban, no me acuerdo. ¿Se entiende la idea, no? Como PlayStation. Sí. PlayStation, eso. Ya, gracias. Y la empresa vendía PlayStation y todo. Y la empresa empezó a bajar las ventas y todo este cuento. Ok, bien. Entonces me hicieron una consulta y yo le pregunté, ¿cuáles son sus problemas? Me dijeron, no, nuestros problemas son de bodega, están pasando robos, los vendedores están faltando, ok. Y otras cosas más así, como que no tenían buen control de stock, cosas así. Ok, bien. Pero eso era operativo. Ok,
¿Hay que solucionar esos problemas? Sí, pero en realidad el gran problema de esa empresa era que yo ya lo había visto en mi hijo, y de hecho les dije, es que mi hijo ya había empezado a comprar los juegos por internet. Ya no iba a la tienda a comprar el disco del juego, sino que lo bajaba por internet. Entonces, claro, hay que solucionar lo operativo, sí, pero también el fondo que empieza a vender los juegos por internet significa que lo que hacía la tienda ya no va a tener valor, po. Al final yo no trabajé con ella, pero tuvimos esta conversación. Entonces yo le dije, hay que empezar a pensar en tener una plataforma para juegos, vender a lo mejor figuras de los juegos, no sé cómo se llama, figuritas, ¿me entiende la idea, verdad? De los juegos, a lo mejor armar torneos, porque ya la gente no te va a ir a comprar el CD de juego. ¿Se entiende esta dicotomía entre claro, lo operativo era urgente porque habían robo en el fondo, los vendedores ya no estaban pescando mucho, no sé qué, porque estaban bajando en las comisiones. Entonces, claro, eso es operativo urgente, igual hay que abordarlo, pero también había que abordar esto otro, que es ver cómo tú salvaguardabas o mantenías la marca, a lo mejor transformándote. No sé si me explico con esa... Perfecto. ¿Alguna otra consulta que haya por allá? Acá en Y yo tengo sala. otra. Adelante. Sí, sí, me gustaría consultarle qué atributo, qué característica, qué habilidad tiene que tener una persona que va a generar, va a liderar una estrategia en una empresa. Usted acá nos menciona de que participó en un proceso de selección. Entonces, al elegir a una persona, y como nosotros también estamos estudiando y tenemos que adquirir estas habilidades, ¿no es cierto?, estas características, eh, ¿qué ve usted dentro de sus años de experiencia en estas personas que usted puede definir, decidir si él o ella va a ser una persona que va a generar, va a desarrollar o va a dirigir la estrategia de la empresa o quizás de una unidad, sea operaciones, sea recursos humanos, sea de cualquier tipo dentro de una organización? Esa es mi última consulta. Gracias. Ya. Bueno, también mi opinión sesgada. Obviamente no soy especialista en recursos humanos ni nada. ¿Ya? Dejo claro eso. Pero a mí me pasa que de repente, no sé, quieren contratar a alguien de personas o de operaciones. Eh, no sé, pues la persona te habla de muchos temas técnicos relevantes de la gestión de operaciones. Ya el stock, la bodega, los camiones, Sí, todo el rato, todo el rato. Y es súper experto en eso. Pero pasar a cargos altos ya no significa ver solamente como la parte operativa técnica, que hay que ser bueno, sino que también empezar a pensar estratégicamente. Es decir, cómo mi área funcional, por ejemplo, contribuye a la estrategia de la empresa. Cómo yo me pongo a mirar el largo plazo de mi área funcional, si la empresa va a ser de tal forma de aquí a 3 5 años, eso es lo que se está buscando. Bueno, ¿qué hago yo para llegar a eso? Para contribuir, ¿verdad? Para responder a esa parte. Entonces, me pasa eh, que yo he visto, no siempre, pero por eso digo que es sesgado, que hay mucha gente que es muy buena, no sé, pues, en marketing, en operación, en persona, son súper buenos y me pueden dar 10 clases del tema, sí. Pero cuando tú le preguntas, y ok, la empresa va para allá, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuáles son las cosas clave que hay que ir desarrollando entre tu área para contribuir a la estrategia? Entonces, a mi juicio, llegar a cargos altos como yo les planteé la charla, mira, yo les planteé la charla desde la creación de valor de la empresa, de conducir tu organización para crear valor, ¿verdad? Para la comunidad, para los consumidores y todo. El gerente general que tiene que pensar así, y los otros gerentes también. Es decir, no solamente lo técnico es importante, lo operativo, por decirlo de alguna forma, sino que el foco es ese. Esa es la mirada estratégica en el fondo. Y en los cargos altos tú necesitas eso, esa mirada
que contribuye a la estrategia, a esa discusión. ¿Cómo yo a través de las operaciones entrego más valor a los consumidores, a los dueños? ¿Cómo yo a través de las operaciones contribuyo a la innovación? No sé, po, o del recurso humano, de finanzas. Entonces, tener esa perspectiva como grande de la empresa. Entonces, eso es lo que yo le planteé en un principio, a lo mejor no fue tan evidente, pero me gusta la pregunta porque me permite cerrar con eso. O sea, en la medida que tú vas subiendo de cargos en la empresa, tú vas olvidándote, entre comillas, de lo técnico y vas teniendo más habilidades como conceptuales de diseño, de ver la empresa como un sistema, ¿sí? Y obviamente que para verla como un sistema, a su vez tienes que liderar los equipos y todo. Pero ¿para qué lideran los equipos? Para cumplir con la estrategia. ¿Se entiende? Bueno, muchísimas gracias, profesor. En honor al tiempo, ya vamos a ir finalizando la sesión. En nombre del profesor Colter, del grupo de MBA y de los alumnos acá presentes, le damos las gracias por poder asistir, por darnos de su tiempo para esta charla que muy seguramente a todos nos resultó muy interesante y muy útil también para lo que cada uno de nosotros acá estamos aprendiendo y estamos estudiando. Así que, Bueno, gracias por la invitación y la atención y por las preguntas. Espero que haya servido algo ahí un poco. sí, sin duda. Y bueno, nosotros por acá nos vamos a ir a un coffee break y luego la generación 2024 se queda en esta sala, la generación 25 en la sala de conferencia. Muchas Muchas gracias. gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. 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 Chao. Muchas gracias. Edgar, ¿nos mandáis el link? Edgar, perdón, Gerald.